9:25. La Fiscalía, Felipe, está anunciando investigación, el delito hostigamiento contra Holman Morris, el gerente de RTBC, el sistema de medios públicos en Colombia. ¿Hostigamiento en contra de Holman Morris? Hostigamiento en contra de Holman Morris, sí, señor. Sí, ¿Y señor. por qué? Porque, bueno, hizo una entrevista y lo criticaron. Y no le gusta que lo critiquen, consideran que es hostigamiento. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor y Felipe, el contexto de esta historia hay que irnos hasta empezando el año, el 31 de enero de 2024. Ese día, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, transmitió una entrevista que hizo su director, Holman Morris, a un jefe de un grupo delincuencial, a Leonardo Ríos, del bloque 16 y 36 del Estado Mayor Central. El propósito o el tema de esa entrevista era el entonces cese al fuego del gobierno colombiano con el Estado Mayor Central. Y ese es el origen de la noticia a esta hora. Oficialmente la Fiscalía confirma la denuncia que fue interpuesta por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo contra quienes criticaron esa entrevista hecha por Holman Morris en el Sistema de Medios Públicos RTBC. En la lista, el primero que aparece es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pero también María Fernanda Cabal, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Enrique Gómez de Salvación Nacional y Jorge Correa, diputado del departamento de Antioquia, por darle algunos ejemplos de esos nombres contra quienes se puso esta denuncia que hoy oficializa la Fiscalía General de la Nación. El delito hostigamiento, porque en redes sociales quienes le acabo de mencionar cuestionaron que Holman Morris y RTBC en general le hayan abierto sus micrófonos a bandidos. Muchos mensajes en redes sociales de estos que coinciden todos en ser integrantes de la oposición, Néstor, que criticaban por qué un canal público hacía una entrevista a un líder, en este caso del Estado Mayor Central. Y entonces se pone esta denuncia que, le insisto, la hace el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. No se le olvide que Holman Morris tiene unas medidas cautelares de la CIDH y es por eso que el colectivo de abogados pone esta denuncia ante la Fiscalía. Oficialmente la Fiscalía, entonces, conocida la denuncia, abre esta investigación. El delito es hostigamiento y los mensajes que se adjuntan como prueba de la denuncia son todos en redes sociales criticando la entrevista a ese jefe del Estado Mayor Central, que, le repito, fue el 31 de enero de 2024. Esta denuncia tiene fecha del pasado 8 de agosto. Sí. A ver, Camila, Holman Morris, Felipe, con criterio editorial, puede entrevistar a quien le parezca, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es. Si el señor, y yo no tengo por qué meterme, no me meto, Felipe, en el tema, quiere entrevistar bandidos, delincuentes, y le parece que es legítimo, es su opinión, y me parece que es perfectamente respetable. ¿Cómo me parece que son perfectamente respetables las opiniones de quienes dicen que esa cosa de entrevistar a bandidos no les gusta? ¿Cuál es el hostigamiento aquí? Claro. Lo que no entiendo es, ¿cuál es el hostigamiento? No lo veo claro, Néstor. Yo no veo claro la tipicidad de ese delito ahí, no lo veo. Sí, es decir, si hay un deporte nacional, Felipe, si hay un deporte nacional, Héctor, en Colombia, es criticar lo que hacemos los medios de comunicación. Claro, Néstor. Y se lo puedo decir yo con algo de autoridad, que usted entenderá, ¿no? O sea, y decir que producto de eso me están hostigando, pues sí, me dan cada vez que la embarro, o porque no la embarro, o porque creen que la embarro, pues me atienden y me friegan la vida, Felipe. Pero de ahí a que eso que es incómodo. Nadie le gusta amanecer y decir, ay, qué bueno. Con 12.000 mensajes. Morales es tendencia en redes sociales porque dijo algo que no dije, o sí dije, o creyeron que yo, lo que sea. Bonito el caso para clase, Néstor. Yo dicto una clase que se llama Comunicación y Derecho y pasamos buena parte del semestre mirando este tipo de casos de cuáles cosas puede uno decir y cuáles no puede decir y cómo se protege la actividad periodística. Y aquí evidentemente hay una tensión, digamos, entre ese derecho de la libertad de expresión y la protección especial que tiene la actividad periodística. Pero eso hay unas reglas que se inventó la Corte Constitucional para resolverlo, especialmente cuando estas cosas se hacen, como ocurrió en este caso, en las redes sociales, que es preguntarse quién lo dice, de qué es de lo que hablan, respecto de quién lo dicen, etcétera, y después de hacer esa ponderación, pues llega a una conclusión, dice, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Digo todo esto
porque lo comparo, por ejemplo, con la expresión que usó el presidente Petro respecto de las periodistas muñecas a las que de la mafia, yo iba para allá. De la mafia, total. Que nosotros hemos criticado mucho y que yo espero además que el Consejo de Estado pues proteja el derecho de las mujeres periodistas a que el presidente no las hostigue. Pero por eso la clave es quién lo dice y respecto de quién lo dice. El presidente no puede decirle a las periodistas lo que les dijo, porque evidentemente es una conducta de hostigamiento Héctor, para una actividad que tiene protección. Claro, pero es que es casi un chiste. Pero al revés, los políticos sí le pueden decir eso al funcionario público. Quiero ser perfectamente claro. Holman Morris tiene derecho a entrevistar al que se le antoje. La gente tiene derecho a opinar lo que sea a quien él entrevista. ¿Qué tal que yo considerara hostigamiento que me critiquen porque yo enfoqué una entrevista por un lado o por el otro, Felipe? Esto es un poquito pero el mundo usted lo al puede, revés. pero si lo dice el presidente Petro, Néstor, podría ser hostigamiento. Si lo dice el comandante del ejército, en fin, depende. Para resolver estas disyuntivas es clave saber quién lo dice y de quién lo dice. Y quién es el que tiene poder. Obviamente, Claro, obviamente hay unas personas que son unos actores políticos que están en la disputa política y que tienen derecho a decir eso Héctor, que dijeron. Perdóneme, conclusión. ¿Usted ve hostigamiento por criticar la entrevista que Holman Morris para hizo? nada, Néstor. Para nada menos. Usted cree penal, mucho menos. Felipe, usted es abogado. Salvo que las críticas estén cargadas de adjetivos descalificativos contra Holman. Voy a poner un ejemplo. El no sé qué, si sé cuánto de no sé qué, Holman Morris, entrevista asesinos. Ojo con lo que usted dice, es que son dos cosas distintas. A ver, Felipe, pero es que yo puedo decir, no estoy de acuerdo con que Holman o Néstor entrevisten un criminal. Felipe, eso está bien. Pero si yo digo, no estoy de acuerdo de que el... A ver, Felipe, ¿a usted qué le dicen no sé qué criminal de Néstor Morales? Felipe, ¿a usted qué le dicen todos los días cuando lo critican? No, pues homosexual, cacorro. Y eso... eso sí es hostigamiento. No, Felipe, eso es... No. Eso sí puede ser hostigamiento y discriminación. Es que son dos delitos distintos, ¿ve? No, Felipe. Entonces depende como usted lo diga, porque yo puedo decir, no me gustó la entrevista que Néstor Morales le hizo a Timochenko, al criminal de Timochenko. Hasta ahí voy bien. Pero si yo entro diciendo, el abusador criminal, no sé qué, de Néstor Morales, tal cosa, ahí ya esto está incurriendo en un delito. Es diferente la calumnia. Yo creo que hay una sutileza. Yo en cambio creo que es casi un chiste que el jefe de la propaganda del gobierno de Gustavo Petro se considere hostigado en vez de decirle a su jefe que deje de andar estigmatizando a las periodistas mujeres diciéndoles muñecas de la mafia. O sea, a mí me parece que son lo que no se puede es judicializar la política. Felipe, yo discrepo. No se puede seguir judicializando. Yo creo que los periodistas, Felipe, que hablamos todo el día de todas las personas en el mundo, pues la gente también puede hablar de nosotros los periodistas, claro, que no lo dicen en el tono amable, respetuoso, inteligente en que yo quisiera, de acuerdo, pero me trago el sapo y me parece que es el derecho, que fulanito, ¿por qué entrevista? Y me parece que es un... Tienen derecho, Felipe, pero la crítica es esa, la crítica es por qué entrevista, y se lo voy a poner las palabras, a un delincuente que era un jefe disidente de las FARC, y por qué, se lo pongo para aterrizar el documento, y por qué no muestran o exaltan la labor de las fuerzas militares. Yo creo que Holman Morris tiene derecho a entrevistar a quien él quiera, pero pues Néstor también tiene que aguantarse el chaparrón y la crítica si los televidentes o la gente que al final consume el producto en RTBC no le gusta. A ver, Camila, una aclaración. ¿Qué fue lo que dijeron todas estas personas a quienes la Fiscalía va a investigar que se consideran hostigamiento? Bueno, se acuerda que le di 6 nombres de 6 personas que pusieron trinos sobre eso. Si quiere, empecemos por ahí. Mire, la senadora María Fernanda Cabal escribió: RTBC convertido en caja de resonancia de FARC. El periodista muy complacido con presencia de guerrilla, pero preocupado con avance paramilitar. Ese fue el mensaje por el que está la denuncia contra María Fernanda Cabal. Pero aquí hay otra. Le voy a leer, por ejemplo, la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que es el tercero en esta lista. Él escribió en ese momento en Twitter sobre esa entrevista: a los únicos que les fastidia que los ciudadanos hablen con fuerza es
a quienes se entrevistan a delincuentes, grabe un canal público con recursos de los colombianos, mintiendo y abriéndole micrófonos a bandidos, fue el segundo mensaje. Y el último que le voy a contar es, por ejemplo, el otro que está en la denuncia, el alcalde actual de Medellín, Federico Gutiérrez. Vergonzoso y preocupante que desde el canal de televisión pública que maneja el gobierno nacional le hagan reportajes a un grupo criminal como las disidencias de las FARC, fue lo que escribió Federico Gutiérrez, y así son los 6 mensajes. Camila, gracias. A mí me parece... En este caso, además, Néstor, hay una variable rara. Héctor, perdóneme. Héctor, me parecen unas opiniones. Sí. Dan unas opiniones. También, me parece penoso que el señor fulanito de tal haga esa entrevista. Eso es una opinión editorial sobre algo que es otra opinión editorial. Alguien pudiera decir, y a mí qué me importa que a usted le parezca. Es decir, porque es una opinión. ¿Cierto? Es que, Néstor, en este caso hay además una variable que vale la pena considerar, porque Holman no es solo un periodista, sino también un funcionario público y directivo de un canal público de televisión. Y entonces, a mi modo de ver, a él se le aplica esa regla que ha escrito la Corte Constitucional muchas veces, que es que esas personas, los funcionarios públicos, están sujetos a un mayor escrutinio, estoy leyendo, por parte de la sociedad, y que las críticas hacia ellos, incluso si son fuertes o incómodas, son parte esencial del debate democrático. Es distinto ser el director del canal público y además ejercer el periodismo, que ya es una cosa discutible si debería ser o no, hacer pues una persona que simplemente opina por ahí en su red y que no tiene nada que ver con el Estado, etcétera. Por eso es clave saber quién lo dice y de qué lo dice. Agréguele a eso, Néstor, mire, que Holman Morris ya tiene abogado para todos esos pleitos, acaba de contratar la RTBC. Tengo entendido, Felipe, en una grabación que tengo en mi poder, al doctor Eduardo Montealegre, que me va a llevar todos los casos. Así que el abogado, no sé si el abogado oficial del gobierno. Doctor Montealegre, el abogado que más factura en este gobierno. Pero miren el régimen, sí señor. Para terminar, Luis Ernesto. ¿Sabe qué es interesante de este debate que abre Holman Morris? Que él critica justamente lo que hemos criticado y lo que muchos hemos señalado, que se equivoca el presidente Gustavo Petro, y es que desde una posición de poder se cuestione la labor que hace un medio. Yo sí creo que lo que expresa el gobernador de Antioquia, voy a sacar a la senadora Cabal de la ecuación, voy a hablar únicamente del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín, que son figuras que hoy ejercen autoridad. Y en mi opinión, yo creo que ellos expresan opiniones, pero creo que aquí en estos micrófonos y muchos medios han tenido la misma sensibilidad cuando el presidente expresa opiniones y se sienten estigmatizados. Entonces, yo creo que lo que está pasando, y me parece válido el debate, es que el mismo Holman está, como dicen por ahí coloquialmente, tomando de su propia medicina, y ojalá esto no quede simplemente en un pleito, sino en una reflexión de, oiga, no hagamos a los demás lo que no quieras para ti. Y no es la primera vez que pasa seguramente en ese tema, de que están absorbiendo de su propia medicina. 9 de la mañana, 38 minutos, vienen los